Dios les bendiga, les saluda el alumno y licenciado en Teología y Ciencias Pastorales, Eliseo Carvajal Toledo, estudiante de esta universidad, Sayreville University. En esta ocasión quiero exponerles mi tarea acerca de tips o consejos para elaborar un bosquejo o sermón. Bien, como la mayoría sabe, bosquejo significa trazar, delinear o diseñar una obra, y hablar sobre el sermón es hablar sobre el discurso que surge del bosquejo, es decir, el sermón es aquel escrito o discurso que se va a exponer públicamente después de haber bosquejado la información o el texto bíblico que vamos a usar como base para exponer la palabra del Señor al público. Y a manera de introducción quiero comentarte o decirles que no hay nada más responsable que hablar un mensaje de parte de Dios a las personas que están escuchándonos frente a nosotros, por lo cual es muy importante tener en cuenta que hablar de un bosquejo o un sermón es hablar de aquello que nos va a ayudar, que nos va a guiar al momento de exponer la palabra del Señor a su pueblo. Hay varios tipos de sermones. El sermón textual es aquel del cual surge todo el sermón, todo el bosquejo. Es decir, estamos estudiando la palabra del Señor o bien el Señor habla a nuestro corazón directamente hacia una cita y de esa cita surge todo el sermón, poniendo los puntos claves que nos van a dirigir hacia el éxito de nuestro sermón predicado hacia el público para bendecirles. Un ejemplo, Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. De ahí tomamos ahora sí y desglosamos nuestro sermón introduciéndole un tema o un título: Jehová nuestro pastor y esperanza segura en medio del desierto. Otro tipo de sermón es el sermón temático. Este sermón se forma a partir de un tema de sumo interés o importancia, ya sea por nuestras circunstancias, por alguna invitación en especial o por algo que el Señor está hablando a nuestras vidas y que debemos poner importancia en ese tema específicamente. Y ahora sí, después del tema, buscamos el texto que vaya respaldando el tema que vamos a hablar, y ahora sí, después de ello, comenzamos a desarrollar los puntos básicos que será nuestra guía para nuestro sermón exitoso al momento de predicarlo. Otro tipo de sermón es el expositivo. Este habla por lo regular de más textos bíblicos sobre algún tema o bien específico sobre algún texto clave que encontramos en la palabra de Dios y que de ahí se deriva un tema y de ahí surge ahora sí una serie de textos bíblicos que van a respaldar los puntos que vamos a usar. Por lo regular, en este tipo de sermón puede desarrollarse más de 3 puntos necesarios, pueden ser 4 hasta 6 puntos necesarios que vayan en secuencia para una mejor exposición y un mejor énfasis en lo que nos está hablando la palabra de Dios como una enseñanza o bien como una predicación expositiva. Y por último es el sermón mixto. Este lleva poco de los 3 que mencioné anteriormente, en donde tenemos ya nuestro sermón con el tema, con un texto básico, pero también tenemos una amplia serie de textos que nos van a respaldar al momento de predicar la palabra del Señor como una base o como un sello de la palabra del Señor al momento de exponer nuestra predicación y nuestro sermón. Bien, quiero exponerte ahora algunos consejos que he considerado buenos para meditar en ellos y poder hacer uso de ellos conforme a la enseñanza que nos han dado y a algunos consejos en el manual que hemos leído acerca de la homilética. Consejo número 1. Es muy importante la búsqueda con Dios. Antes de escribir un sermón, te recomiendo que busques al Señor en ayuno y oración para que sea Dios hablando a nuestro corazón antes de salir al público y que así sea Él primeramente mostrándonos el propósito esencial del mensaje que debemos hablar. Número 2. Lugar donde se escribe. Te recomiendo que busques un lugar en tu habitación o en algún otro lugar donde puedas estar en silencio meditando en la palabra del Señor y que asimismo no tengas algo que pueda distraer tu oído ante lo que Dios quiera hablarte. Número 3. Ser breves y específicos en los puntos que se deben tratar en nuestro sermón. Posteriormente a lo que ya tengo el tema, la cita bíblica y el título, comienzo a escribir los puntos derivados de nuestro tema.
Si hablaremos de la salvación, entonces busquemos los puntos que nos llevan a entender y comprender y que nos lleven a poder obtener esa salvación en nuestras vidas. 3 puntos básicos en los cuales puedas hablar y desarrollar el mensaje concretamente y que en cada punto nos lleve a resolver una duda y nos lleven esos puntos a conocer lo que Dios dice para nuestras vidas, cómo debemos hacerlo, de qué manera podemos aplicarlo en nuestras vidas, cómo podemos desarrollar un mejor concepto del evangelio en nuestros corazones, cómo podemos llegar al éxito y aún a la estatura del varón perfecto a través de cada uno de esos puntos, de qué manera también podemos resolver problemas, de qué manera podemos resolver aquellos conflictos, por lo cual te recomiendo que los puntos sean concretos de acuerdo al tema, proposición y cita bíblica que usemos. Asimismo, desarrolla tus 3 puntos que te lleven al éxito de tu sermón, respondiendo, resolviendo y también dirigiendo la vida del público hacia Cristo sobre todas las cosas. Recuerda que si quieres un sermón exitoso, debe ser Cristo el centro de tu sermón, por lo cual en cada punto que vayas a desarrollar, recuerda hablar del poder de Dios, recuerda hablar de la historia, de la geografía, recuerda hablar de lo que la palabra de Dios nos narra y nos lleva a un pleno conocimiento en Cristo, aún a través de sus atributos, a través de su realidad, a través de la verdad escrita. Por lo cual te invito que en cada punto, en cada tema que vayas a exponer de tus sermones, siempre esté inculcado el amor, el poder y aún la victoria de Cristo en aquella cruz del Calvario para poder tener un éxito en nuestra predicación y en nuestro sermón. Después de eso podemos escribir algunas interrogativas que nos lleve a captar el interés del público, captar su atención para poder introducirlos al desarrollo de nuestro tema. Una vez que ya tenemos los 3 puntos, te recomiendo, después del tema y de la cita bíblica, elaborar una proposición que te lleve a tener concretamente lo que es el propósito del mensaje para la vida del oyente, y ahora sí, elaborar una introducción que te va a encaminar hacia el desarrollo del sermón. Por último, una conclusión que nos lleve a la aplicación del sermón de los 3 puntos. Quiero decirte que es muy importante cómo vestimos delante del público, cómo hablamos delante del público, por lo cual te recomiendo prepararte intelectualmente y también en tus palabras que vas a utilizar al momento de exponer el mensaje y el sermón, dependiendo la audiencia que tengas frente a ti. Si es una audiencia la cual te demande palabras más formales y profesionales, debes prepararte. Si es una audiencia que no entenderá posiblemente lo que tú estés hablando, entonces debes adaptarte, depende al conocimiento, depende a la intelectualidad de tu público para poder tener un sermón exitoso también. Recuerda que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, y debemos cuidar también la condición de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual te sugiero que en cada sermón que vayas a escribir tomes en cuenta tu búsqueda y relación con Dios antes de salir al público, para que Él sea guiándote y dándote el discernimiento que necesitas para una mejor exposición. Dios te bendiga.